El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Vamos a conversar justamente sobre una problemática que hay que empezar a visibilizar. Se trata de esta adicción a las redes sociales y para ello nos acompaña ya en videollamada el doctor en filosofía, además que tiene estudios de posgrado en antropología social, Fernando Ruiz Molina. Él además es investigador de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Les saludamos desde aquí, desde el programa de la revista Contralínea, doctor. Estamos presentes Aníbal García Fernández y Nancy Flores, justamente para hablar de este tema. Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Nancy y Aníbal. Un gusto estar con ustedes. Doctor, pues algo de lo que pareciera que no somos conscientes es justamente este tipo de adicción a las redes sociales. Hay algunos teléfonos móviles, sobre todo, que tienen como parte de sus funciones informarnos, pues, cómo ha estado nuestra actividad en el propio teléfono, y a veces vemos que la tendencia va a la alza. Cada vez le dedicamos, pues, más horas a estas redes sociales, pero al mismo tiempo no percibimos, pues, que estemos en una condición así y sobre todo en el caso de las juventudes, de los adolescentes, que mucho de su interacción social pues ocurre en estas plataformas, en estas redes sociales. ¿Cómo se puede ir advirtiendo esto y si ya se podría considerar un problema? Claro, hay como varios enfoques al respecto y por supuesto que ya es en sí un gran problema, un gran problema y después de la pandemia nos quedó claro, ¿no? En México, por ejemplo, se cuentan con 101.9 millones de usuarios de Internet conectados, donde el 93% de los usuarios usan conexiones de Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. Y el 76% justo lo hace a través de los celulares, ¿no? De redes celulares. Un 39% de estos está frente a pantalla, más o menos 9 horas diarias. Y digamos, un 22%, según los estudios que hicimos por acá, pasan entre 7 y 9 horas. O sea, prácticamente le dedicamos una jornada de trabajo a estar viendo cosas en el celular. Y esto ha tenido impactos en lo psicológico, ¿no? Primero, durante la pandemia se habló justamente de un incremento en la ansiedad, de una situación hasta depresiva acá en el laboratorio, en el Tlatelolco. Hace un año más o menos tuvimos a Gerloving. Gerloving tiene un estudio justo sobre la influencia del uso intensivo de las tecnologías en los efectos de la depresión. Por un lado está esta cuestión muy con números, muy real, ¿no? Y por el otro está la cuestión justo de que el capitalismo ha aprendido a tener diseños tecnofarmacológicos para sus productos. ¿Qué es esto? Bueno, pues un tecnofármaco justamente viene de las dos palabras tecnología y fármaco. El fármaco en griego, según Bernard Stiegler, te ofrece, digamos, la solución y el veneno, ¿no? La cura y el veneno, dicen por allí. Entonces, bueno, de alguna manera han aprendido justamente a hacer infraestructuras de diseño, interfaces, pues más adictivas, que nos invitan a interactuar más, que nos enganchan, ¿no? Y que pues las más de las veces esto sucede porque en el ritmo acelerado de nuestras vidas pues encontramos pues fácil, por ejemplo, bueno, pues pagar un Uber, pedir la comida por una aplicación para empezar, ¿no? Y después vienen otros usos ya más pues críticos, en el sentido, por ejemplo, de que incluso hagamos estos contenidos que hacen para las infancias, tienen todo esto, ¿no? Tienen o están diseñados justo para incentivar su placer, incentivar su deseo y al mismo tiempo, pues, provocar en el infante, pues, la proyección. Es decir, yo me siento identificado con esta monita que tiene una casa con gatitos y por ende quiero comprar todo lo que me ofrecen al respecto o todo lo que ellos venden y al mismo tiempo voy a entrar a un grupo de personas o de infantes que pues vamos a estar compitiendo entre nosotros para tener mejores lugares en un suerte de ranking. Es decir, el capitalismo ha encontrado la manera de hacer productos que nos enganchan, que nos atrapan, sí, que nos alienan, pero que también nos ponen justo a competir entre nosotros y
primero con nosotros, ¿no? En términos de la superación constante en los usos de estos como juegos, por ejemplo, el Candy Crush, ¿no? Que uno está ahí clavado y dice, no, voy a romper mi récord. Bueno, pues primero uno compite con uno mismo y después con los otros, y bueno, esto ya provoca pues maneras más sofisticadas de enganchamiento, que como les digo, aunque está en las redes sociales esto y que es palpable en redes sociales y en el uso de las tecnologías, por ejemplo, lo vemos con cierto reality show que tiene que ver con una casa con mucha gente que son influencers, ¿no? Y que tienen a la gente muy clavada justamente porque han encontrado esto, elementos de proyectivos, ¿no? Elementos proyectivos para que las personas se identifiquen con cualquier personaje y que estén más allá de los horarios establecidos por las televisoras, sino en redes sociales generando contenido. Y esto pues ya provoca pues digamos un nicho que está operando justo por la adicción, justo porque encuentra este placer y justo porque encuentra este deseo, ¿no? Y por otro lado, bueno, se habla de las ludopatías en redes sociales, ¿no? Cualquier aplicación va a generar, pues sí, una suerte de adicción porque pues es lo más fácil, nos va a resolver un elemento de nuestras vidas. Entonces la ludopatía pues tiene que ver justo primero con digamos, el encuentro de nosotros mismos con pues algo que nos genera placer, algo que nos soluciona. Y por ejemplo en internet pues estamos usando por ejemplo los reels o los TikToks, ¿no? Damos scroll porque justamente estamos buscando novedad, estamos buscando satisfacción. Entonces, bueno, son como que aspectos tan sencillos en el diseño de las redes sociales que pues tienen sus costes ya primero psicológicos y segundo, pues que movilizan toda una economía que sí, abiertamente buscan recabar datos de nosotros, saber de nosotros cualquier cosa, cuántos pasos dan al día, si usted está tomando medicina, si está en su ciclo menstrual, si en qué lugares de la ciudad ha estado, cuánto tiempo ha estado, cuánto tiempo está viendo un video usted o cómo los scrollea, etcétera, sus preferencias, porque pues estos son datos con los que obviamente pueden generar pues campañas de mercadotecnia pues más precisas, ¿no? Y ya en los usos políticos, por ejemplo, hay en Netflix una serie que es sobre 4chan, ahorita se llaman las redes antisociales, creo que se llama así el documental, que un poco van a explicarles, bueno, cuáles son los impactos de estas tecnologías conductuales también en el campo de lo político, ¿no? Entonces, no solamente es la adicción, sino que también estas tecnologías pueden ser empleadas para otras cosas en términos también de, pues sí, de sugerir a las masas ciertos consumos o ciertas tendencias, ¿no? Y justamente, doctor, hablando de este tipo de aspectos, ¿no? De los usos que tienen las redes sociales, la recopilación de datos. La semana pasada estuvo acá en el programa de Contralínea el doctor Dardo y nos hablaba justamente de este tipo de aspectos, ¿no? De la recuperación de los datos y de la inteligencia artificial. Y ahorita con la exposición que nos estaba haciendo, preguntarles si ustedes en los estudios que han hecho encuentran impactos diferenciados entre la población joven, adolescente y los infantes. Era algo que nos estaba hablando hace un momento, entonces preguntarles si tienen estas distinciones entre grupos etarios. Claro, primeramente, digamos que uno pensaría que las redes sociales son para los jóvenes y no. Bueno, lo que hemos descubierto es que quienes están muy presentes en redes sociales son gente que oscila entre los 45 y los 50 años. Ellos, por ejemplo, pues entendemos que son como, digamos, inocentes en alguna manera, y por eso como que caen en cualquier clickbait, ¿no? Un clickbait pues es justamente digamos, un diseño de interfaz que busca de alguna manera, pues que nosotros demos clic, ¿no? Y con ese clic, obviamente, pues ellos generan datos, generan información, generan publicidad, generan ganancias, ¿no? Otro, bueno, el campo de los adolescentes o de las juventudes. Digamos que ellos están en la situación de, bueno, son enganchados a través de la promesa del el ascenso meritocrático a través de devenir celebridad, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es justamente emplear todas las tecnologías que hay para empezar como a registrar, a datificar sus entornos, ¿no? Lo más inocente, voy a un concierto, le tomo un video al cantante, hasta lo más complejo, que es, bueno, cuántas compras he hecho en una plataforma para videojuegos, ¿no? Y ellos tienen un registro que después pueden obviamente triangular con otras bases de datos y tener
poco más de información sobre ahora, no solamente el joven en cuestión, sino también sobre su clase social o su campo de movilidad en esta especificidad, ¿no? De pertenencia y clase social. Con los infantes, ahí la cuestión es súper de riesgo. Porque, por ejemplo, pues hay como varios programas que no sé si puedo decir nombres acá por la cuestión de propia publicidad y vayan a bajar el video, pero bueno, hay varios programas ahora que son, o más bien contenidos o productos que son, digamos, multiplataforma, ¿no? Está el programa de la TV, pero al mismo tiempo está la aplicación y al mismo tiempo desde la aplicación ellos están promocionando pues cierta casa de muñecas, ¿no? Cierta casa de gatitos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los niños conforme van comprando estos productos obtienen códigos, después pueden traducir, digamos, a nuevas claves, nuevos accesos a nuevos personajes, a nuevos skills en las plataformas y de alguna manera, pues los niños ya están enganchados, ¿no? Enganchan a los niños y enganchan a los padres, obviamente con el objeto de vender, pero acá lo siniestro, bueno, igual a mí me lo parece, no es que sea tal, ¿no? Es que yo soy papá, ¿no? Pero me parece siniestro porque de alguna manera obtienen datos de los tiempos que pasan los infantes frente a los celulares, los tiempos, por ejemplo, en los que encuentran más provechoso diseminar una publicidad, es decir, que lo van a encontrar pues con más efectividad en sus ventas, ¿no? Y por otro lado, ya hay una pedagogía inconsciente, o más bien no tan inconsciente, pues, pero hay una pedagogía hacia los infantes que los empieza a asociar al mundo de la competencia voraz en el capitalismo, a las dinámicas de la velocidad contemporánea de hoy, que las cosas duran poco, las novedades no duran nada, entonces siempre hay que estar consumiendo y de alguna manera también pues esto tiene un impacto en los criterios del infante, ¿no? En el mismo entorno de su desarrollo, es decir, ahora son infancias que tal vez ya no van a poder ponerle atención a un programa de 1 hora. Hay que pensar en contenidos más reducidos de 30 segundos para poderles explicar algo. Hay que buscarlos, pues justamente de alguna manera reaprovechar esta hiperestimulación que pues tienen o de la que están expuestos, ¿no? Y la que son objeto ellos, ¿no? También ahora. Doctor, pues muy interesante todos estos temas. Preguntarle, pues, cómo podemos darnos cuenta que ya se tiene una situación así en casa o en el entorno más inmediato, sea en cualquier edad, pues ya nos decía que también hay un fenómeno entre los 45 y 50 años, donde además hay un poder adquisitivo, ¿no? Para dedicarle dinero a todas estas adicciones. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta y además cómo actuar al respecto? Claro, por ahí habían los manuales en internet justamente. Digamos que ya cuando esta disposición sociotécnica empieza a causarnos o generarlos una ansiedad, hay algo que se llama FOMO, que yo creo que ya lo conocen, que es el miedo a estar fuera de la novedad, a perderse algo. Cuando esto ya empieza a involucrar conductas de ansiedad, cuando empezamos a sentirnos, pues, de pronto nuestra atención es dispersa, ya no nos podemos concentrar en un solo objeto, en una sola cosa, nos cuesta trabajo leer, entonces es que hay que acudir a un especialista, ¿no? En el caso de los infantes, pues, bueno, ellos van a crecer con estas tecnologías, no hay que demonizar estas tecnologías, pero sí hay que empezar a enseñarles cómo ellos pueden establecerse límites, es decir, bueno, estoy 30 minutos en el celular, pero pues puede que haga otra cosa, ¿no? Estimular pues estas actividades al aire libre, ¿no? Y pues nada, digamos que todo este proceso de gamificación o de esta lobificación, como les decía, esta meritocracia que al mismo tiempo es competir uno con el otro, a veces nos hace sentir que cualquier fracaso es intolerable, es insoportable. Pasa por esto también, por el consumo excesivo de redes sociales. Si de pronto nos enojamos por X o Y y tenemos una conducta iracunda, pues extraña, anómala, entonces también hay que acudir a un especialista porque pues estamos tan inmersos no solamente en la tecnología, sino en el diseño tecnofarmacológico, como les decía en las publicidades, que las más de las veces, ya estando expuestos, va a ser como difícil que lo notemos, sino a través de estos como picos explosivos, ¿no? Enojos, depresiones, ansiedades. Entonces, bueno, hay por ahí un filósofo que dice que la sociedad es un manicomio a cielo abierto, no necesariamente tiene que ser así.
aprendamos a poner límites, aprendamos a emplear las tecnologías de la mejor manera posible. Ya llegaron, están aquí, nos vamos a comunicar con ellas, están viéndonos a través de ellas. Entonces nada más hay que aprender a establecer estos límites y sobre todo pues cuidar los tiempos, por ejemplo, en las infancias, ¿no? Estimularlos, que no todo sea la tecnología, sino de vez en cuando pues un libro, de estos libros que venden para niños, un juguete, estimular las texturas, las sensaciones y bueno, dentro de lo que cabe, pues evitar la hiperestimulación en niños menores de 2 años, sobre todo. Bueno, interesante este último punto con respecto a las emociones, ¿no? Que derivan a partir de este tipo de uso de las redes sociales, del uso excesivo incluso también, ¿no? Le agradecemos por su participación, doctor Fernando. Van a estar acá abiertas desde luego las cámaras y micrófonos para futuras participaciones. No, pues muchísimas gracias. Y nada más así rápido, invitarlos a un coloquio que habrá acá en redes sociales, sobre redes sociales en PUEX, 9 y 10 de septiembre, toda la información en las redes sociales del PUEX. Y pues muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Buen día. Buen día.